Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tremendo texto, ¿sí o no? Esto es palabra del Señor para su iglesia. Te alabamos, Señor. En noviembre del año pasado, querido hermano, el medio de comunicaciones Ciper Chile o Cyper Chile subió a su plataforma un audio en el cual el abogado Luis Hermosilla, junto a Leonarda Villalobos y a un empresario llamado Daniel Sauer, revelaban supuestos pagos indebidos a funcionarios de impuestos internos, ¿cierto? Y a la CMF, la Comisión del Mercado Financiero. ¿Ha escuchado esa noticia? Imposible no escucharla, ¿cierto? Está 24/7 en nuestros dispositivos, en nuestros televisores. Y de esta manera se suma otro escándalo al listado que tenemos de malas prácticas, ¿cierto? De noticias judiciales que son negativas para nuestro país. Y la mayoría de estos escándalos, querido hermano, tiene un factor común. Hay un razonar en la mente legal que produce este tipo de situaciones. Y es bien interesante, ¿ya? Hay algunos casos que lógicamente tienen este factor común más notorio que otros. En el caso de Hermosilla no sé si tanto, porque es un personaje bien peculiar, ¿cierto? Bien franco para decir que estaba cometiendo algo ilegal. Pero en el resto de abogados que son un poco más temerosos de la ley está este patrón de malas prácticas. Y es el siguiente: estos personajes juegan con la ley de tal manera que se aprovechan de la mayor cantidad de vacíos legales, la mayor cantidad de posibilidades que la ley me permite para alcanzar fines poco éticos, pero siempre cuidando no fallar una ley explícita. ¿Se entiende lo que se hace? Eso es muy común, ¿cierto? Los abogados con estas malas prácticas se preguntan: ¿qué tan lejos puedo llegar en mi mal actuar, pero sin ser culpable de incumplir una ley? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les importa eso? Porque si fallamos una ley explícita que se puede demostrar que somos transgresores, entonces somos condenados, ¿cierto? Pero fallar la ética, fallar el espíritu de las leyes, parece no importar tanto. Parece no traer consecuencias tan graves. ¿Sabe por qué le menciono esta manera de pensar, de manipular la ley? Porque no tan solamente está en el mundo legal secular, sino también en el mundo legal cristiano o religioso. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a una persona razonar? ¿Qué tan lejos puedo llegar en coquetear con el pecado, pero sin ser culpable de fallar un mandamiento explícito? Y de esa manera ser culpable delante de Dios. Muchos cristianos les gusta pensar qué tan cerca puedo estar del fuego, pero sin quemarme, ¿cierto? ¿Por qué le menciono esto, queridos hermanos? Porque este era el escenario en el cual Cristo predicó el Sermón de la Montaña. Este era el pensamiento predominante. Eso eran los malabares con la ley que los fariseos estaban haciendo. Y los rabinos enseñaban: mira, mientras no se falle la ley explícita, todo bien, todo permitido. Mientras no se asesine, no importa el odio, no importa los insultos que tú puedes hacer contra tu hermano. Mientras no se adultere, no importan las miradas que tú haces. No importa tu corazón, no importa tu codicia. Y los rabinos de esta manera, al igual que muchos abogados, olvidaron el verdadero espíritu, el verdadero corazón de la ley, y lo transformaron en un mero legalismo, en no incumplir una letra, para de esa manera considerarse justos, transgresores de nada, y continuar con su hipocresía y malas prácticas. Es este el escenario en el cual Cristo viene a profundizar e ir al corazón de la ley, a recuperar su ética, su espíritu, y a aplicarla correctamente para nuestras vidas. Y es por eso que vamos a ver hoy esta correcta aplicación de Cristo al sexto y al séptimo mandamiento del Decálogo, como ya le mencionaba al inicio. Esto es: no matarás y no cometerás adulterio, que se ve ahí en el texto que leímos, ¿cierto? Y vamos a ver de cada mandamiento 2 puntos. Ambos comienzan con la letra A. Primero, la amplitud del mandamiento, y segundo, la aplicación del mandamiento. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre no matarás, la amplitud, la aplicación, y lo mismo con el segundo mandamiento. ¿Se entiende el bosquejo? Para que lo vayamos siguiendo
No nos perdamos en nuestras cabezas, ¿ya? Así que empecemos. Jesús se pronuncia contra el mandamiento no matarás y ve una amplitud, un alcance característico en él. Repase conmigo el versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese usted cómo Jesús empieza a ver que esto es más amplio de lo que los fariseos estaban enseñando. Y él hace notar esto con la siguiente palabra, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Por qué eso es interesante? Porque esta palabra, oísteis, quiere decir que Cristo nunca se opone a la ley judía. Él no viene a abolirla, como nos enseñaba Jabo, sino que lo que Cristo está criticando es la mala interpretación que los fariseos enseñaban, y de esa manera el pueblo había oído. Eso es lo que Cristo está criticando, esta mala enseñanza, no la ley en sí. ¿Y cuál era esta ley? Que el pueblo de Israel había escuchado una mala interpretación de parte de los rabinos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y acá este es un temón, querido amigo, querido hermano. Podríamos estar un día entero hablando de este mandamiento. ¿Por qué? Porque los teólogos proponen que la traducción más correcta de este mandamiento es no asesinarás, que es distinto a matar. ¿Ya? ¿Por qué los teólogos proponen esto? Y es probablemente lo más correcto cuando hablamos de este texto. Porque la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, es bien clara en decir que hay muertes que no están penadas por la ley. ¿Ah? Por ejemplo, la pena capital. Se mata a una persona por infringir pecado, ¿cierto? Pero esa muerte no es penada por la ley. ¿Ya? La guerra justa. El pueblo de Israel era mandado por Dios a establecer un conflicto bélico con algún pueblo. Eso involucra muerte, pero esa muerte no estaba penada por la ley. ¿Ya? Inclusive hay ciudades de refugio que era para gente que cometía homicidios accidentales, pero eso es distinto al asesinato. ¿Por qué? ¿Por qué la ley hace esta distinción? Por lo siguiente, el asesinato implica premeditación, implica odio, venganza. Es algo malvado, ¿cierto? Y es probablemente a este tipo de asesinato, motivado por el odio, que Jesús se está oponiendo. ¿Ya? Sin embargo, los maestros de la ley, los rabinos de la época, estaban enseñando que no importaba verdaderamente el rencor que tú podías tener en tu corazón contra alguien. Mientras no llegues a este extremo de que tu odio te lleve a matarlo, a asesinarlo, todo está bien. Y es acá que Cristo rompe con esto. Se opone explícitamente a esto, con las palabras, pero yo os digo, y eso es sumamente interesante, no es cualquier profeta, ¿cierto? ¿Cuál era la fórmula de los profetas en la antigüedad? Así ha dicho el Señor, pero ahora Cristo está diciendo, yo os digo lo siguiente. ¿Qué está implícito ahí? Yo soy el Señor, yo soy el creador de todo, yo soy el dador de la ley, así que escúchenme, porque la voy a interpretar correctamente. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Jesús está ampliando este mandamiento y dice, oye, el enojo de alguna manera también es semejante al asesinato, ya que trae las mismas consecuencias. Ser culpable o reo, esa es la imagen que transmite el griego. No poder escapar ¿de qué? Del juicio. Y lógicamente acá Jesús está haciendo referencia al juicio divino, ya que ningún juzgado de la época iba a condenar a una persona por enojarse, ¿cierto? Pero eso es aún más solemne. Es aún más solemne. Si tú sientes un enojo grande contra una persona, puedes recibir el juicio de Dios. Tremendo eso. Sin embargo, cabe preguntarse, querido hermano, ¿todo enojo me hace culpable? ¿Qué pasa con un enojo que puede ser considerado justo? Un enojo contra el pecado, por ejemplo. Un enojo contra la injusticia, contra la opresión. ¿Qué pasa con el celo por la casa del Señor?
Cuando Cristo voltea las mesas de los mercaderes en el templo, ese enojo fue considerado como algo prohibido. ¿Pecó Cristo al hacer eso? La respuesta es que no. No todo enojo es condenado, ya que existen, queridos hermanos, enojos que son justos. Fíjese, interesante. Martín Lutero comenta esto de la siguiente manera. Existe un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no desea a nadie mal, aquel que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado. Existe ese tipo de enojo, celo por el Señor. Así que, querido hermano, cada vez que usted y yo nos enojamos por la maldad que hay en la sociedad, por el pecado que hay en la sociedad, y no tan solamente externo, en nosotros mismos, cuando sentimos una molestia por nuestra pecaminosidad, eso es justo, es justo. Y no es el enojo que Cristo está incluyendo acá en este mandamiento. Lo que Cristo está prohibiendo entonces, querido hermano, es un enojo injustificado, soberbio, malvado, vengativo. Es desear que una persona cese de existir, o si es que sigue existiendo, activamente buscar hacerle la vida imposible. Ese es el enojo injusto que Cristo está criticando, condenando. Pero fíjese qué interesante. Cristo no tan solamente se queda en condenar este enojo a nivel interior, sino también las palabras o los insultos que resultan de este. Él sigue enseñando: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y este primer insulto, necio, es una palabra aramea, es raká. Recordemos que el arameo era el idioma que hablaba nuestro Señor, ¿cierto? Y significa literalmente cabeza hueca. Mire, qué chistoso, ¿eh? Es un insulto a la inteligencia. Es mirar a una persona y decirle: oye, loco, como que tus neuronas no funcionan, como que estás vacío, no tienes competencias intelectuales. Raká. Eso es lo que Cristo está prohibiendo. Y ¿sabe qué es interesante de esta palabra? Que muchos padres de la iglesia, sabemos que por la época en la cual los padres vivieron, ellos estaban más cercanos al pueblo de Israel que nosotros, ¿cierto? Muchos padres de la iglesia consideran esta palabra como vulgar. ¡Qué tremendo!, ¿eh? ¿Sabe por qué es tremendo? Porque Jesús no está enseñando de manera mojigata. Él está escuchando y criticando el hablar del pueblo, el vocabulario del pueblo. Él está cercano a la realidad de las personas. No enseña desde una hiperespiritualidad platónica. No, Él escucha cómo hablan las personas y enseña en base a eso. Es como si yo le dijera el día de hoy: ¿sabe qué, querido hermano? No le diga al otro que... Ahí la voy a dejar. Cristo no era mojigato, yo sí. Esa es la metáfora, ¿ya? Él está nombrando una palabra vulgar. Y Cristo está diciendo: quien desacredite de esta manera, con esta vulgaridad, a su hermano, considerándolo un bueno para nada, ya que no tiene capacidades mentales, eso está mal. Lo está deshumanizando y va a ser culpable delante del concilio. Esta palabra es Sanedrín y hace referencia a un concilio de magistrados. Y esta metáfora, lógicamente, también hace referencia al juicio divino, ya que un concilio de magistrados no iba a condenar a una persona que le dice necio a otra, ¿ya? Pero de nuevo, la advertencia es grande. Si tú deshumanizas al resto, tratas al resto como que no tiene las competencias que Dios entrega, cuidado, porque Dios no se agrada de eso, no se agrada. Y hay un segundo insulto mencionado, querido hermano: cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es en griego morón, que en algún sentido es muy similar al insulto anterior, pero tiene un tinte característico, que lo vamos a ver, ¿ya? Qué chistoso esto de estar enseñando acerca de insultos. Nunca lo pensé, ¿ya? Y esta palabra morón es la misma palabra que después el pueblo inglés, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, toma y es moron. No sé si alguna vez, acá voy a prestar harta atención, alguien pasó por una etapa en que le gustaba el punk, era punky. Nadie. Oh, yo sí.
¿ya? Pero nunca fui punky, me gustaba nomás. Y a los punkies, sobre todo de Gran Bretaña, que son los precursores del punk, ¿cierto? Les gusta harto esta palabra. Los Sex Pistols tienen una crítica a la monarquía inglesa. God Save the Queen, el hermano la conoce, ¿cierto? God Save the Queen. Y dice, they made you a moron. Ellos te hacen un morón. La monarquía te convierte en un insensato. Es la misma palabra. Eso es lo que Cristo está transmitiendo acá. Sin embargo, acá nace una pregunta, ya que el mismo Jesús y el mismo apóstol Pablo llamaron insensatas a alguna persona, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿El apóstol Pablo y Jesús fallaron a este mandamiento al llamar a otra persona morón? Los teólogos nuevamente dicen, claramente no. Cristo no falló a este mandamiento, ya que esta palabra tiene un tinte peculiar. Es ser insensato, sí, pero a un nivel moral o religioso. Por lo tanto, es una ofensa contra el carácter. La primera era contra la inteligencia, pero ahora es contra el carácter y basada en el odio, sin ninguna justificación para desacreditar a una persona. John Stott dice que un símil de este mandamiento puede ser decirle a una persona rebelde o apóstata, poco íntegro, sin ninguna sensatez moral y religiosa. Y acá la cosa se pone interesante para nosotros, querido hermano. Se pone interesante. Un teólogo de apellido Tasker propone el siguiente sentido para este insulto. El hombre que dice a su hermano que está condenado al infierno por no tener un carácter religioso íntegro, cuidado, porque él mismo se encuentra en peligro del infierno. Eso no llega a nosotros. ¿Cuántas veces hemos mandado a gente al infierno? Hemos dicho herejes, los arminianos, herejes, pentecostales, herejes. Entre nosotros mismos están todos condenados al infierno, menos yo. Cuidado si tú piensas así, porque quizás tú mismo estás en peligro del infierno. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Actuar de esta manera nos puede llevar a estar expuestos al infierno de fuego. Y acá la palabra infierno es Gehenna, que era un lugar físico. Se dice que era el valle de Hinnom, donde en el pasado reyes malvados del pueblo de Israel habían hecho sacrificios humanos. Pero en el tiempo de Jesús era un basural y estaba constantemente incendiado. ¿Ya? Como no sé si en Los Simpson ha visto ese basural donde hay neumáticos y está siempre incendiado, como algo así en el tiempo de Jesús. Y es por eso que es una metáfora tan clara. Cristo está trayendo a memoria este incendio para decir, ese es el fuego eterno que espera a las personas que desacreditan de esta manera tan injusta a su hermano. Querido hermano, fíjese cómo Jesús amplía este mandamiento y va en contra de los fariseos. Él dice, no basta solamente con no asesinar, sino que tu enojo y las palabras que salen de tu boca pueden causar el mismo destino final, la condenación de Dios. Hermanos, ante esta radicalidad con que Cristo incluye el enojo y los insultos dentro de este mandamiento, cabe preguntarse, ¿hemos sentido un gran enojo contra alguien en nuestro corazón? ¿Hemos asesinado a alguien en nuestro corazón? ¿Hemos insultado a alguien sin justificación? Si somos honestos, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y eso debe llevarnos al arrepentimiento, querido hermano, al arrepentimiento delante del Señor y a cambiar nuestro camino, a actuar de forma distinta. Y es eso lo que Cristo comienza a enseñar ahora. ¿Cuál es la aplicación práctica con respecto a esto? Vamos a nuestro segundo punto, la aplicación de este mandamiento. Versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús comienza a aplicar esta correcta interpretación que hizo de la ley y lo hace por medio de dos ilustraciones, dos ejemplos que eran muy cotidianos para el pueblo de Israel. La primera es una aplicación religiosa
y hace referencia al templo de Israel, a la adoración por medio de sacrificios. Y nos dice lo siguiente: oye, mira, si un adorador que va al templo a entregar su sacrificio, ¿cierto?, su ofrenda, y está a punto de entregarlo de cara al altar, pero en ese mismo momento se acuerda que cometió una ofensa contra un hermano y que por lo tanto este último tiene una queja contra él, ¿qué debe hacer? Suspender inmediatamente su adoración, suspenderla. Fíjese usted la urgencia, la importancia con la que Cristo habla. Y debe buscar la reconciliación con aquel al cual ha ofendido. Y es después de eso que debe volver y reanudar su adoración. Fíjese qué interesante. Esta aplicación, querido hermano, es hermosa, es profunda y está lleno de aspectos claves en nuestra vida como iglesia. Sin embargo, por tema de tiempo, voy a tener que dar un pequeño raspado nomás de toda esta belleza, ¿ya? Échele la culpa a John Stott por la forma en la cual dividió el texto, ¿ya? Pero déjeme dar algunos aspectos claves de esta ilustración de Jesús. En primer lugar, las relaciones horizontales con tu hermano, con el que tienes al lado, afectan tu relación vertical con Dios. Eso es una verdad. Fíjese, la persona del ejemplo debe pausar su adoración vertical con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no iba a recibir el sacrificio de un ofensor, con alguien que tuviera una relación horizontal dañada. Y es por eso que esta persona debe ir y reconciliarse con su hermano primero y luego volver y reanudar su conexión vertical con Dios. Querido, nuestra relación con Dios no es individualista. Sáquese esa mentira de la cabeza. No es individualista. La forma en que usted se comporta con sus hermanos influye en tu relación con Dios. Los pecados sociales contra el prójimo, contra nosotros, son pecados celestiales. Afectan tu relación con Dios. ¿Habías considerado esto alguna vez, querido hermano? Es parte de tu espiritualidad el cuidar diligentemente cómo te comportas con el resto. ¿O es común para ti ofender, humillar, deshumanizar al resto sin ni siquiera pensarlo y arrepentirte delante del Señor? Eso no es lo que Cristo está enseñando por medio de este ejemplo, de esta ilustración. Pero en segundo lugar hay otro aspecto muy interesante y es el siguiente: es el ofensor, es aquel que se acuerda que cometió un pecado contra alguien y que éste tiene una queja contra él, ¿cierto? Es el ofensor el que debe tomar la iniciativa para la reconciliación. Fíjese qué práctica es esta enseñanza de Jesús. Querido hermano, si hemos herido a una persona, entonces corresponde a nosotros tomar la iniciativa, ser maduros y reconciliar esa relación que nosotros hemos dañado. Si estamos en el caso contrario, dice San Agustín, hemos sido ofendidos, corresponde perdonar. Pero si es que tú ofendiste, es tu responsabilidad y mi responsabilidad restaurar una relación. Y el último detalle de esta ilustración es mi favorito, ¿ya? Y con este pasamos a la otra ilustración. Y se encuentra en las palabras anda, reconcíliate. La palabra anda en griego es sumamente activa, significa guíate a ti mismo. Es como tómate y guíate, tu acción, ¿ya? Sin embargo, la palabra reconcíliate es pasiva. Es pasiva. Puede ser traducida como déjate reconciliar, permítelo. Eso es sumamente interesante. Además, esta palabra reconcíliate en griego significa cambia tu mente para llegar a un concilio. Cambia tu mente para conciliar. Entonces, esta frase, anda, reconcíliate, puede ser traducida literalmente como guíate a ti mismo para permitir que tu mente cambie para llegar a un concilio. Fíjese usted qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque, querido hermano, al momento de reconciliar, no tenemos que seguir tratando ofensivamente de imponer nuestros puntos de vista sobre el resto hasta que el resto cambie, sin cambiar nosotros. No, dice Jesús. Esa no es la manera en la cual nos reconciliamos. Así nunca se va a lograr una reconciliación. En cambio, Cristo nos dice,
La reconciliación es posible cuando aprendemos a ceder, cuando permitimos el cambio de mente. Es entonces que la reconciliación es posible. Esto es notorio. Bueno, yo soy soltero, pero me imagino que es notorio en el matrimonio. Amén. Hay que aprender a ceder. Hay que aprender a ceder. En mi caso, es notorio en mis amistades. Hay que aprender a permitir los otros puntos de vista para que también tengan participación y de esa manera llegar a un concilio. Qué lindo lo que Cristo nos está diciendo. Qué práctico. Querido hermano, ¿eres intransigente? ¿Eres orgulloso con tus posturas personales? ¿Prefieres mantener tus posturas arrogantes antes que ceder para estar en paz y en concilio con tu hermano? Eso es lo que Cristo nos está llamando a reflexionar. Qué tremendo, ¿eh? Pero esa es la primera ilustración aplicando este mandamiento de no asesinarás. Pero hay otra segunda ilustración que está en el contexto secular, no es religioso. Y está en el contexto de una demanda. Y esto es bien chistoso. ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a hablar de cómo comportarse en una demanda? Cómo estar fuera de cárcel, ¿ya? Pero es de eso que se trata esta segunda ilustración. Cristo nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y está el alguacil y seas echado en la cárcel. La palabra adversario en este contexto significa oponente, sobre todo en el ámbito legal. Y después el texto nos va a dar algunas pistas de que efectivamente es así. Está hablando de una demanda judicial. Y Jesús nos dice lo siguiente. Si es que tú eres un infractor, ponte de acuerdo o ten buena voluntad y disposición. Esa es la palabra. Ponte de acuerdo rápidamente antes de que llegues al juzgado. Eso es lo que Cristo está diciendo. Antes de que llegues al juzgado. Es por eso que se menciona ponte de acuerdo mientras vas con tu adversario en el camino. ¿Qué significa eso? Hay algunos padres de la iglesia que espiritualizan todo, ¿cierto? Dicen, no, el camino de la vida. Pero la verdad, querido hermano, es que era una costumbre judía que ambas partes de una demanda iban caminando juntas al juzgado. ¿Para qué? Para que idealmente se pusieran de acuerdo antes. Es eso lo que Cristo nos está mencionando. Si tú eres un infractor, ponte de acuerdo con tu hermano antes de que llegues al juzgado, mientras vas caminando con él. No esperes llegar al tribunal. Hazlo antes. De lo contrario, Jesús expone un riesgo de llegar al tribunal sin haber arreglado este problema. Y es el siguiente. El oponente te puede entregar el juez, y el juez al subordinado o remero, hace referencia a un empleado, ¿cierto? La Reina Valera lo traduce como alguacil, y de esa manera puede ser lanzado en la cárcel. Y acá, al tratarse de una metáfora secular y legal, es probable que esta vez sí haga referencia a una cárcel física y no al juicio de Dios. Si no te pones de acuerdo con tu hermano en una demanda, puedes terminar en la cárcel. Y el Señor agrava esta situación y dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acá se nos confirma que era una demanda y no cualquier demanda, sino por deuda. Tienes que pagar el último cuadrante. Queridos, ¿qué es lo que Cristo nos está diciendo? Si somos deudores, retribuye tu falta pronto, antes de que llegues al juzgado. De lo contrario, podemos caer en la cárcel hasta que paguemos la última moneda de cobre más pequeña que existía en el imperio, el cuadrante. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y sabe que esto, la imagen que Cristo está evocando es seria. Porque en el antiguo Israel, la gente que nunca retribuía su deuda y que nadie lo redimía y pagaba por ellos, podía inclusive morir en la cárcel por deber dinero. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. No llegues hasta el final. No llegues al momento en que hayan consecuencias mayores. Vence tu orgullo y reconcíliate con tu hermano. ¿Y sabe qué? Es bello que Cristo nos dé estas dos aplicaciones, una eclesial y una secular, ya que como cristianos no somos llamados a estar en paz solamente con nuestros hermanos, sino con todos, dentro de lo que nos es posible, ¿cierto?
Cristo está promoviendo una visión completa de la paz que el cristiano debe tener, no tan solamente a un nivel espiritual o ideal. Querido, ¿estás en paz con la iglesia? Amén. ¿Pero estás en paz con el mundo? ¿Tienes problemas sin solucionar con tu prójimo, ya sea este cristiano o no? Cristo nos dice, reconcíliate, cede, permite la reconciliación ahora, no sea que vengan consecuencias peores. Así que con eso cerramos este primer mandamiento, no asesinarás. Es mucho más amplio y la aplicación es mucho más seria de lo que los fariseos estaban enseñando. Vamos al otro, y este es más cortito ya, para que no se asuste. Jesús y el mandamiento de no cometerás adulterio. La amplitud de este mandamiento, al igual como vimos con el mandamiento anterior, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Querido, yo no sé, pero por alguna razón providencial, misteriosa, a mí siempre me toca predicar del adulterio. Hace un tiempo también me pasó, ahora me pasó de nuevo. No sé, sin embargo, ¿qué es lo que Cristo nos está diciendo? Al igual que en el mandamiento pasado, Jesús se opone a las enseñanzas de los rabinos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior, estos rabinos enseñaban que mientras no se llegue al acto sexual, entonces todo bien, todo permitido, codiciar, mirar, todo bien. Mientras no se falle la letra, todo bien. Cristo se opone a eso nuevamente. Jesús rompe esta falsa interpretación y ve la verdadera amplitud, el alcance de este mandamiento. Y es el siguiente: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y acá esto es bello porque verdaderamente observamos que Cristo está interpretando esta ley con el espíritu o el corazón del decálogo, ya que él interpreta este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, a la luz del 10º, no codiciarás. Él está viendo la ley a través de esa óptica. Y es en ese sentir que Jesús condena las miradas que tienen por objetivo codiciar. ¿Qué significa esto? En el griego la palabra codiciar quiere decir poner en tu corazón. Poner en tu corazón. Entonces Cristo está haciendo referencia a mirar a una persona, ya sea hombre o mujer. No piense que esta prohibición es solo para los hombres. Es mirar a una persona independiente de su sexo con el objetivo de ¿qué? De interiorizarla en nuestro corazón, en nuestra interioridad, en nuestros pensamientos y fantasear con ella, con el deseo de poseerla. Y es por eso que Cristo sigue esta lógica y dice: el que hizo así, el que codició de esta manera, ya adulteró con ella en su corazón, en su interioridad. Y acá, querido hermano, cabe establecer algunos puntos importantes, ¿ya? En primer lugar, no toda mirada o no toda atracción es condenada por Jesús. No se asuste, ¿ya? Porque hay algunas miradas que son inevitables, ¿cierto? Y inclusive reconocer la belleza de una persona no es prohibido. La Biblia nos muestra varias veces cómo había gente que era bella. Por ejemplo, Absalón, el hombre más bello de todo Israel. Yo creo que acá hay algunos que se creen Absalón. El hombre más bello de todo Israel. El caso de Esther, quien inclusive se nos menciona que ganó un concurso de belleza. No hay problema en decir, ¿sabe qué? Tú eres buen mozo, buena moza. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Lo que Jesús está prohibiendo es mirarlas con el fin de fantasear descontrolada y sexualmente con estas personas. Y es por esto que hay cierta sabiduría en el pueblo evangélico, ¿cierto? Cuando enseñan, mira, la primera mirada no es pecaminosa, pero en la segunda es cuando te das vuelta a mirar a una persona. Ahí está el verdadero peligro. Hay cierta sabiduría en eso. Permítame, querido hermano, solamente resaltar una conexión que está en esta segunda en este segundo mandamiento que Jesús desarrolla. Y es la siguiente: la vista o los ojos están conectados con el corazón. Es así, es así. Lo que tu vista capta, enfoca, lleva a tu corazón.
Cuando miramos, nuestros ojos se colocan incorrectamente en algo, entonces nuestra codicia, nuestro corazón se activa y comienza a trabajar. Es por eso que es tan importante cuidar la vista y restringirla, para de esa manera no dar rienda suelta a nuestra imaginación, a deseos descontrolados. Y es justamente eso lo que Cristo comienza a enseñar a continuación. Vamos con la aplicación de este segundo mandamiento: no cometerás adulterio. Versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es bien interesante este texto, ¿ya? Jesús empieza a aplicar esta ley y dice, si tu ojo derecho, tanto como tu mano derecha, siempre está presente eso, ¿ya? Porque en el antiguo Israel la derecha representa la acción consciente, el poder de acción. Por eso a algunos que les gusta la escatología, ¿cierto? En el último tiempo la marca de la bestia va a ser puesta ¿dónde? La frente y en la mano derecha, tu poder de acción, lo que tú desarrollas, ¿ya? Y Jesús está diciendo, ya sea si tu ojo, tu mano derecha, tu poder de acción te es ocasión de caer, extírpalo. Esa es la palabra en griego, extírpalo. Córtalo como cortas un árbol y lánzalo fuera de ti. Sé proactivo, tómatelo con seriedad, con radicalidad. Toma las riendas y no permitas que tu ojo o tu mano te sean ocasión de caer. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora podríamos ser biblicistas, literalistas, ¿cierto? Y decir, oye, la Biblia tiene que ser tomada literalmente. Si Cristo dice, córtalo, entonces tenemos que mutilarnos a nosotros mismos, ¿ya? Usted se ríe, pero eso pasó. Eso pasó, ¿ya? Había gente que en su celo por seguir literalmente las palabras de Jesús se automutilaban y sobre todo se hacían eunucos, ¿ya? ¿Usted sabe lo que es? No lo voy a explicar. Pero se automutilaban, ¿ya? Y el más popular es Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia quien se hizo eunuco a sí mismo. Y como él era una figura tan influyente, la gente lo empezó a seguir. Y se empezaron a mutilar y fue una práctica tan peligrosa que el concilio de Nicea tuvo que tomar las riendas y prohibir las automutilaciones. Fíjese. Jesús, lógicamente, querido hermano, no nos está diciendo que hay que mutilarnos, ¿ya? No es así. Porque seamos sinceros, si a usted le falta una mano, le falta un ojo, va a seguir pecando igual. Porque el origen del pecado está en la mente, en nuestros corazones, ¿cierto? Lo que Jesús está haciendo es usar el lenguaje metafórico para dar a entender que hay que evitar con urgencia las ocasiones de caer o ocasiones de escándalo, es el vocabulario griego. Si tú luchas, querido hermano, con las cosas que miras, entonces John Stott te dice, actúa como un ciego, evita mirar esas cosas. Si tú luchas con las cosas que haces con tu mano, entonces John Stott dice, actúa como un manco y evita hacer esas cosas a toda costa. Evita ciertos estímulos si es necesario. Evita ciertas situaciones si es necesario. Evítalo, seriamente. Y hay un detalle que es bien interesante. Estas leyes son condicionales. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿cierto? De esta manera esto no es una ley universal, sino que Cristo está diciendo es, compadre, si tú sabes dónde te aprieta el zapato, evítalo. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Es un llamado a mortificar el pecado y a negarnos a nosotros mismos, no a mutilar nuestros cuerpos. Sin embargo, y con esto termino este punto, todo esto está motivado por un concepto de ganancia, y eso es bello. Mejor te es perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo te sea echado al infierno. En el griego ese vocablo mejor te es quiere decir es más lucrativo, es ganancia, es mejor. Querido hermano, ¿sabe qué? Es infinitamente mejor perder algunos placeres temporales en esta vida, renunciar a ellos, evitarlos, pero el día de mañana gozar de los placeres eternos del reino de Dios.
Eso es infinitamente mejor. Si usted ve a un hermano que se toma en serio su santidad, apláudalo. Él es inteligente, reconoció la mejor parte, los tesoros en el reino, no acá. John Stott lo plantea de manera hermosa. Él dice, es mejor privarse de algunas experiencias que esta vida ofrece para entrar a la vida que es realmente vida. ¿Eh? Es mejor privarse acá de algunas cosas, pero para entrar en el plano de existencia donde verdaderamente encontramos la mejor vida, el reino de los cielos. ¿Dónde está poniendo su corazón? ¿Dónde está haciendo tesoro? ¿En el reino de los cielos o acá? Queridos, el lenguaje de Cristo es radical, es importante, es de extrema urgencia, inclusive hasta violento. ¿Por qué? Porque la lucha contra el pecado no es un juego, querido hermano. No es un juego. Es una guerra real en la cual tú y yo estamos. ¿Te importa luchar con tu pecado? ¿Hace cuánto tiempo no te afliges por haberle hecho daño al Señor? ¿Hace cuánto tiempo no tomas la proactividad por evitar ciertos pecados? ¿La santidad es una prioridad en tu vida? ¿O hace tiempo que no piensas en esos términos? Queridos, concluyamos este sermón porque ya está largo, ¿cierto? Amigos, amigas, hemos visto que Cristo, a diferencia de los fariseos, interpreta correctamente la ley, va al corazón de esta y respeta el espíritu con el cual la ley fue escrita. Además, hemos visto la amplitud y la aplicación de los mandamientos no matarás y no cometerás adulterio, viendo en su amplitud que son más profundos que lo que parecía. Es más profundo que simplemente cumplir con una prohibición, sino que implica tus emociones, tus palabras, tus acciones. Y en las aplicaciones de estos mandamientos hemos visto que tenemos que tomarnos el pecado y la reconciliación con seriedad, con proactividad, tomando decisiones rápidas y correctas al respecto. Sin embargo, seamos sinceros, querido hermano, cumplir estos mandamientos de manera perfecta es imposible. Es imposible. Son muy difíciles, porque controlar nuestros pensamientos, nuestros corazones, es muy difícil. Eran los fariseos, queridos hermanos, aquellos que pensaban que al cumplir solamente la letra y no la ética, eran perfectos delante de la ley de Dios, eran justos delante de Dios. Sin embargo, Cristo está dejando claro, por medio de cómo amplía estos mandamientos, lo siguiente: eres culpable, no eres justo. Somos pecadores delante de Dios, ya que hemos codiciado, nos hemos enojado y hemos desviado nuestras mentes a lo incorrecto. No hay ni uno justo, ni aun uno. Eso es lo que Cristo está tratando de transmitir. Pero ¿sabe qué? Esto es con un propósito. No es para dejarnos sin consuelo, es con un propósito mayor, y es el siguiente: la salvación no es posible por tus obras, ya que fallamos una y otra vez, sino que usted necesita un Salvador y yo necesito un Salvador. Y hoy tengo el tremendo privilegio de terminar este sermón predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Él, querido hermano, es nuestro Salvador. Es Él quien nos libera de la condenación de la ley. Nosotros hemos fallado y vamos a seguir haciéndolo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra mano derecha. Lo vamos a seguir haciendo. Pero en Jesucristo tenemos redención, tenemos un rescate y tenemos nuestra justicia delante de Dios. De tal manera que podemos estar en paz con el Dios Santo. Querido, hoy día, para ser perdonado por el Señor, para correr a Él o para caminar nuevamente en santidad, para tomar un compromiso nuevamente de santidad, corra a Jesús. Ese es el camino. Corra a Jesús con urgencia, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para ser salvos, lo necesitamos para caminar correctamente, lo necesitamos. La ley es imposible de cumplir, querido hermano, pero eso es a propósito, para demostrarnos que debemos correr a Jesucristo. Y en Él usted puede encontrar verdadera libertad,
transformándose en un siervo de Él. Esa es la verdad de la Escritura y puede ser tu verdad también el día de hoy. Roguemos al Señor para terminar. Bendito y amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te agradecemos